Saludos. A continuación vamos a analizar un requerimiento de carácter eléctrico. Tenemos un cliente que dice lo siguiente: necesito tener la posibilidad de brindar un servicio externo de electricidad. ¿A quién? A un conjunto de personas de libre emprendimiento. Es decir, este cliente tiene su vivienda y en la parte externa de la vivienda existen personas de libre emprendimiento, vendedores de comida rápida, pues. Inclusive él tiene un par de carros de venta de comida rápida. Entonces él dice: se necesita habilitar un toma de corriente de 120 voltios de corriente alterna. Es decir, él necesita entregar un toma de corriente de 120. ¿Para qué? Para que los carros de comida rápida puedan tener electricidad. Pero dice lo siguiente: pero esta toma solo debe estar disponible en horas de la noche. Claro, se entiende porque la venta de comida rápida es a partir de las 6 de la tarde, pues, en la noche. Entonces él dice: yo quiero suministrarle electricidad a estas personas, pero solamente en horas nocturnas, no en el día. No me conviene que esa toma esté disponible en el día porque, bueno, van a hacer fiesta, pues. ¿Sí me explico? Durante el día, esta toma no debe tener corriente. Necesito automatizar el servicio para evitar una situación que se le está presentando en este momento, pues. Como él es dueño de un par de carros de comida rápida, él necesita todos los días estar ahí a las 6 de la tarde para poder entonces conectar la extensión a la corriente y suministrarle entonces el servicio a las personas. Pero él quiere automatizar eso, quiere evitarse el hecho de que todos los días a las 6 de la tarde tiene que estar en su casa para enchufar la toma de corriente, pues, para darle entonces servicio de electricidad a la gente. Él tiene que estar todos los días ahí y enchufar entonces precisamente esa extensión. Necesito automatizar el servicio para evitar el hecho de tener que estar en mi hogar siempre para conectar la toma al suministro eléctrico. ¿Se entiende la problemática? Una persona en su hogar necesita todos los días a las 6 de la tarde suministrarle una extensión a un conjunto de personas de libre emprendimiento para que tengan electricidad. Pero él necesita brindar ese servicio en horas nocturnas, no le conviene en horas diurnas. ¿Por qué? Porque entonces van a utilizar esa toma para otros tipos de servicios en el día y a él eso no le conviene. Pero el problema que tiene es que eso lo obliga a estar todos los días en su casa a las 6 para entonces conectar la extensión y suministrar el servicio. Entonces, para evitar eso, hemos hablado entonces con un técnico electricista y él nos da como solución lo siguiente: nos manda un esquema eléctrico a mano alzada y nos dice lo siguiente: la solución para este problema es hacer uso de una fotocelda. Hacer uso de una fotocelda. Acuérdense que una fotocelda suministra electricidad o da continuidad, más que suministrar electricidad, da continuidad
cuando no hay luz. Pero cuando existe luz de ambiente, la fotocelda no entrega continuidad. Observando el esquema de la fotocelda, podemos ver lo siguiente. Una fotocelda siempre trae tres cables. Uno conocido como línea 1, en este caso de color negro. Un segundo cable llamado línea 2, en este caso de color rojo. Y un tercer cable de color blanco, gris, que es el conocido como el neutro. Entonces, entre la línea 1 y la línea 2 existe una conexión, existe continuidad, solo cuando no hay luz ambiental. No hay luz ambiental, se mide continuidad entre línea 1 y línea 2 y da continuidad. Pero si nosotros acercamos la fotocelda a la luz ambiental, al día, resulta que entre línea 1 y línea 2 no existe continuidad. Por lo tanto, si estamos utilizándola como fase, no habrá fase en esa toma. Bien, bajo ese principio, repito, el técnico entonces nos ha hecho llegar este esquema a mano alzada. Tenemos dos tomas. Esta toma de 120 voltios alterno es el que está dentro de la casa. Es el toma interno. Y este segundo toma es la extensión que se le quiere prestar a las personas de libre emprendimiento. Entonces tenemos dos tomas, la interna y la externa. Y tenemos, por supuesto, la fotocelda con sus tres conexiones. Línea 1, línea 2 y el neutro. El esquema dice lo siguiente. De mi toma interna yo voy a conectar mi cable de extensión y voy a tener dos cables, uno que es el neutro y otro que es la fase. Bien, yo agarro mi extensión, X cantidad de metros, 30, 40, 50 metros, lo conecto con un toma macho a mi 110 y voy a tener entonces los dos cables en punta, una fase y un neutro. La fase debo llevarla hacia la línea 1 de mi fotocelda. Es decir, yo debo conectar la fase con el cable denominado línea 1. Yo hago mi empate entre la fase y el cable línea 1 de la fotocelda. Primer paso. Dice lo siguiente, que yo debo entonces agarrar la línea 2, que es el cable rojo de mi fotocelda, y conectarlo al toma externo. Pero si nosotros observamos el toma externo, fíjense que tenemos dos conexiones, una que es pequeña y una que es grande. Bien, una que es pequeña y una que es grande. ¿A cuál de las dos debo entonces yo conectar mi línea 2? Mnemotécnicamente sabemos entonces que tenemos fase y neutro como palabras. Fase es más pequeño que neutro. Entonces, ¿cuál es la fase? El más pequeño. Este sería la fase y esta sería el neutro, la más grande. Por eso dice
en el esquema dice que la línea 2 debe ir a la conexión más pequeña del toma, es decir, hacia la fase del toma. Dice también entonces el esquema que el neutro de mi conexión interna, de mi toma interna, el neutro debo conectarlo con el neutro del toma externo. Es decir, yo debo hacer una unión. Acuérdense que aquí tengo yo en este 110 interno, tengo yo un cable con dos hilos. El primero lo he llevado, que es la fase, lo he llevado a la línea 1 de la fotocelda, y el segundo lo he llevado entonces hacia mi toma externa y lo he conectado en el conector más grande del toma. Ok, entonces ya en el toma yo tengo el neutro que viene de mi interno y tengo la fase que viene de mi fotocelda. Bien, el neutro viene de mi toma interna y la fase viene de la fotocelda. Y por supuesto me dice entonces que una el neutro interno que lo una con el neutro de la fotocelda. Porque la fotocelda para alimentarse necesita fase en línea 1 y conexión a neutro en el cable blanco. Entonces, ¿qué va a suceder? Si estamos en el día, acuérdense que aquí en esta toma interna tenemos corriente las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero si estamos de día, entre línea 1 y línea 2 no hay continuidad. Imagínense que la fotocelda entre línea 1 y línea 2 existe un río. El río puede estar muy claro o muy oscuro. Si está de noche es oscuro y si es de día está cristalino. Cuando está cristalino no hay conexión, no hay continuidad entre línea 1 y línea 2. Tiene que estar oscuro el cable comparativamente, ¿no? Para que haya continuidad. Entonces, en el día, línea 1, línea 2, no hay continuidad, por lo tanto, en esta conexión de fase de la toma externa no hay conexión, no hay fase. Llega la noche, entonces sí hay continuidad entre línea 1 y línea 2. Por lo tanto, esta fase que viene del interno, ahora sí se encuentra en la toma externa. De esa forma es que estamos automatizando entonces esta situación, este requerimiento. Entonces, resumiendo, tenemos entonces involucrado tres elementos: un toma interno, un toma externo y una fotocelda. Así de sencillo. En la toma interna tenemos las 24 horas, los 7 días, servicio eléctrico. Agarro y conecto a esa toma un cable de unos 50 metros. Tengo el cable en dos puntas. Por un lado tengo fase, por el otro lado tengo neutro. La fase la conecto a la línea 1 de mi fotocelda. El neutro lo conecto con el neutro de la fotocelda y con el neutro de la toma externa. Y recuerda que para diferenciar entre neutro y fase, fase es el más pequeño, la palabra es más pequeña, y neutro es el punto más grande
Entonces mnemotécnicamente nos recordamos de esa forma. Y básicamente entonces tenemos que nuestra fase de la toma interna lo llevo a línea 1 de la fotocelda y línea 2 la conecto a la fase de mi toma externa. Cuando estamos de día está cristalino la fotocelda, por lo tanto no hay continuidad entre línea 1 y 2, por lo tanto no hay servicio eléctrico. En la noche ya no está cristalino la fotocelda, por lo tanto hay continuidad entre línea 1 y línea 2 y el suministro de la fase lo encontramos disponible en la toma externa. Esto a las 6 de la tarde aproximadamente debe comenzar entonces el servicio. Bien, y a las 6 de la mañana aproximadamente se suspende el servicio de manera automática. Saludos cordiales.